Bueno, es el título de la exposición. Bueno, el título completo es Miscelánea, Conversaciones en Red, ¿no? Y es una exposición que tiene un poco tres ejes, digamos, fundamentales. La obra y su autor. Eh, el otro vértice es los colaboradores que van a participar comentando críticamente la obra. Espero que no sean complacientes, que puedan también dar un poco de rajar un poco, ¿no? Porque de eso se aprende. Y el tercer vértice, pues son los espectadores, los seguidores, los que vean después la publicación, que puedan entablar conversación y dar su parecer, ¿no? Porque el trasfondo de la obra lo dice el propio título. Miscelánea es una serie de piezas variadas de distintos géneros que he tocado en el terreno del arte, y Conversaciones en Red, pues es eso, más claro agua, ¿no? Se trata de una exposición que trata de poner en correspondencia formas de pensamiento, formas de cultura, formas de ver el arte distintas, y ponerlas incluso en liza, en dialéctica, en discusión, si es necesario. ¿Cuál es el papel del espectador en esa obra tuya que vas a realizar, Pues, Jorge? pues yo espero que el espectador no se quede solo mirando, ¿no? Yo pienso que el observador debe de eso, de observar, porque es muy distinto mirar que observar. Mirar solo, pues es ver. Observar ya implica tratar de entender qué es de qué se trata la obra, de qué se trata el conjunto de la exposición y de tal o cual pieza en particular. Entonces, esta exposición, que es digital, yo es la primera vez que hago una exposición digital. No sé si desconozco si hubo otras por ahí que funcionaron, pero va muy dirigida, como te decía antes en la primera pregunta, a ese tercer eje que es el espectador. Entonces yo espero que el espectador opine, que no dé solo un like, un me gusta o un no me gusta, sino que trate de dar una opinión, ¿no? Y una opinión ligada a lo que se plantee en la obra, ¿no? Luego hay que ver qué es lo que pudo haber querido decir Soge, y si estoy de acuerdo o no con eso que dice, y si no lo estoy, se lo voy a decir, se lo voy a espetar en la cara, porque de lo que se trata es eso, de generar polémica. Además, yo pretendo con esta exposición generar ciertas polémicas en el ámbito filosófico, en el ámbito cultural, en el político, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hablas de red en sentido ontológico? De red en sentido ontológico, pues porque para mí aquí la red no es un mero soporte técnico. La red me refiero a las redes sociales, las plataformas. Las redes sociales implican poderes económicos que tienen filosofías, que tienen formas de pensar, la economía, la política, el arte mismo. Entonces, no es un mero soporte técnico, sino es un cauce, un medio dialógico. Aquí se trata de dialogar, y yo lo voy a hacer con mi pensamiento, con mi filosofía, con mi forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, para tratar de confrontarlo incluso con esas plataformas, las grandes plataformas, ¿no? Que si Facebook, que si Meta, que si Instagram, que si YouTube, que si TikTok, todas esas grandes plataformas que parece que son ¿verdad? Inocentes de todo, pues no, toda la utilización que se hace de los algoritmos, pues implica también sus formas de ver el mundo, sus formas de ver la economía, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí la red no es solo un soporte técnico, es ontológico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ontología hablamos de una palabra mayor filosóficamente. La ontología es cuál es la característica, la naturaleza de la realidad en el sentido lato y completo de la palabra. Así que esta exposición va a tratar la red no como un mero soporte técnico, sino como un medio para hablar y discutir sobre estas cosas. ¿Y qué lugar ocupa
obra dentro del proyecto? Mi obra dentro del proyecto... ¿Tú diferencias obra de proyecto? ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia? Bueno, a ver, el proyecto es un proyecto concreto, es una exposición digital. Mi obra, en general, toca muchos géneros, la poesía, el cortometraje, el cine, la creación de vídeo, el diseño y creación digital, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi obra en su conjunto, pues es variada, toca muchos géneros, pero la que expongo aquí en esta exposición es una miscelánea, es una pincelada de cada uno de los géneros que yo toqué, ¿no? Con lo cual no va a aparecer mi obra en general, pero sí va a dar los trazos, las coordenadas, la arquitectura básica de lo que es mi obra en su conjunto en los distintos géneros que toqué, ¿no? Ahí va a estar la fotografía, va a estar el vídeo, fotografía en blanco y negro, en color, poesía, artículos de opinión, ensayos de tipo filosófico, eso, cine en formato cortometraje, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber un poco de todo, ¿no? Pero tú, Soje, tú piensas que tu obra es muy dispersa, ¿por qué no te...? Porque tú tocas todos los palos, Sí, tocas la poesía, tocas la filosofía, sí, tocas el videoarte, incluso hace poco he descubierto con gran asombro y alegría que también dibuja. ¿Tú no crees que sí. estás muy disperso? ¿Tú no crees que si te focalizaras solo en dibujo o solo en poesía, no No, pues serías... no sé no si es una serías... cuestión, no sé si es una cuestión de temperamento, pero mi temperamento, mi forma de ser me ha llevado siempre a tratar de pisar todos los campos posibles que de alguna manera me animaban intelectualmente, ¿no? Yo tengo que, en los campos en los que toqué siempre fui animado porque intelectualmente me interesaron, ¿no? Nunca lo hice porque sí. Lo pude haber hecho por motivos de aprendizaje, como por ejemplo el dibujo. Para mí, evidentemente, los grandes dibujantes, los grandes pintores, ya en la historia ya es muy difícil hacer nada que los mejore, pero para mí como artista necesitaba esas etapas de aprendiz en el dibujo, en la fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. En la poesía ya fue una cosa de casi de devoción, pasión. Yo diría que nació prácticamente conmigo o en mi adolescencia, ¿no? Entonces, sí, toco, soy un poco, lo digo salvando las distancias, ¿no? Como el hombre aquel del Renacimiento, ¿no? Que le Sí, interesaba eso te iba a todo. decir, que eres el último hombre del Renacimiento, No, no soy el también, último hombre del Renacimiento, ni mucho por menos. ejemplo, Aute también, Aute pintaba, Aute hizo una película, Aute dibujaba también, Claro, hay muchos ejemplos. Aute hizo poesía también, era un hombre del Renacimiento, claro. Yo me siento unas cosas más que otras, ¿no? Yo suelo decir que ni soy filósofo, ni soy científico, ni soy artista. Pero esas tres han sido las materias y las disciplinas que me han interesado siempre. Y claro, en cada una de esas tres disciplinas o materias había géneros muy distintos. En el arte, pues hay la música, hay la pintura, hay la literatura, a mí la poesía en particular. Yo de todo lo que hago, lo que más me siento quizás es poeta, porque fue lo primero que empecé a hacer, lo primero en lo que empecé a ponerme a hacer algo propio, pero sobre todo influenciado por otros poetas, ¿no? En este caso por Fernando Pessoa y por otros muchos, por Baudelaire, por los poetas del barroco español o de la generación del 98 o del 27, da igual, en fin, por influencias de otros poetas, ¿no? Empecé como primer género artístico la poesía, el poema, ¿no? Ese es un ejercicio que para mí va con mi naturaleza, pero siempre me han interesado otros campos, con lo cual, Sí, pero no tenemos tiempo para todo, a mí me pasa igual, a mí me gusta hacer no, escultura, claro, me gustaría escribir poesía,
Ya, Pero claro, hay que a lo mejor para centrarte en algo, en lo que más te gusta o lo que más bueno eres, claro. porque yo también, yo soy igual que tú, yo soy muy disperso, pero igual a veces necesito focalizar o podar el árbol y enfocarme en algo concreto, ¿no? Claro, porque también la vida es un arte, o una ciencia, o una filosofía, y por tanto la vida hay que vivirla, no solo ser artista o ser científico. Decía aquel médico español Letamendi, el médico que no sabe más que de medicina, ni de medicina sabe. Pues el artista que solo sabe de arte, ni de arte sabe, porque la vida es mucho más compleja que el arte. Y el arte no me preocupa a mí más que la vida misma. Yo soy un artista preocupado por todas las consideraciones que implica una vida. El amor, la relación con los otros, la política, la economía, en fin, el placer, el dolor que supone la vida. La vida no puede ser solo... Bueno, hay artistas que al final se han desentendido de la vida para ser exclusivamente artistas. Y esa es una opción. Probablemente cuando ya no te interesa nada de la vida y solo te interesa tu arte, es ahí donde ciertos artistas demuestran tener una mayor capacidad de expresión, porque claro, es como una vida dedicada exclusivamente a eso. Bueno, pues a mí me surge la pregunta Yo no quiero que ser eso. yo también me planteo esa pregunta, para mí es más importante la vida que la pintura. Pero hay gente que entrega su vida a la pintura o Sí, entrega la vida a la literatura, como Borges sí, o sí. como... Se pueden enumerar muchísimos. Claro, 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 que su vida es la literatura. El otro día escuchaba y sobre todo cuando llega a su edad, el otro día escuchaba a Almodóvar que su vida es el cine, no le interesa nada más. Y Bueno, más cuando llegas a una edad que sabes que te falta poco tiempo y entonces, pues claro, al saber que te hombre, pues falta poco tiempo, es normal, te es centras normal. más. Es normal. Claro. Pero a mí, yo ese paso, solo lo daría si ya no tuviera seres queridos a mi alrededor, si ya no tuviera amistades a mi alrededor, si ya no tuviera personas a mi alrededor que me interesasen o que me preocupasen, y si mi situación personal fuera de una soledad vital que me llevase a querer dedicarme exclusivamente ya al arte, porque a cambiar el mundo va a ser difícil que lo cambie llegado a una edad, ¿no? Trataré siempre de cambiarlo desde mis pequeñas posibilidades, pero puede ser que se dé ese caso, pero para que se dé ese caso en mí, deberían de faltarme las referencias. Yo soy un vitalista, entre otras muchas cosas, soy un vitalista. Soy una persona que necesita vivir, necesito tener el amor, disfrutar del amor, disfrutar o sentirme dolido por el amor, porque el amor tiene todas las caras. Disfrutar de la amistad o que la amistad me haga doler. Disfrutar de buscar una transformación social con otros compañeros, aunque eso implique también, pues incluso a veces hasta la sensación de que malgastaste tu tiempo. No, yo necesito ser una persona que se lanza a vivir en todo momento y no solo a la tarea artística, aunque me interese y mucho. Sí, pero pero tú te definirías más como poeta, como artista o no, como artista multidisciplinar que tocas todos los planos. Bueno, Si te tuvieras que, bueno, no te gusta autodefinirte, yo creo que no te gusta no, autodefinirte, no, yo pero te no, definirías más como poeta en España pasa, no sé si tú estás de acuerdo con la opinión, que, que, que solo te reconocen una cosa. Si eres poeta, eres cantante, sí, porque a Auto se le conoce más como cantante que como dibujante, que como sí, pintor. Pinta bien, Aute, pinta claro, bien, ¿no? Sabina también pinta. Bueno, sí, incluso Almodóvar he visto que ha hecho unas colaboraciones, como fotografía me parece muy malo, pero ha hecho unas colaboraciones con un, con un artista, con un pintor, como ha tocado sí. la fotografía de Almodóvar, me parece malísima, ¿no?
A ver, En España no te aceptan solo como que varias cosas, ¿no? Te aceptan no, es que es solo... más, realmente es que es más fácil desenvolverse en la especialización, ¿no? Si se quiere. Efectivamente, claro, claro, claro. Porque uno conoce sus potencialidades y sabe en cuál de ellas tiene más capacidades, más desenvoltura, más experiencia, más, incluso más don, porque a veces puedes tener ya un don natural, ¿no? Para el baile, para la música, para la pintura o para la ciencia, para las matemáticas o para la filosofía, ¿no? Pero siendo eso cierto, yo parto de la base de... A mí no me gusta etiquetarme porque si algo me representa, si podemos poner algún símbolo de cosas que me representen a mí, yo diría que son el poliedro como, en fin, una forma que tiene varias caras sin dejar de tener una coherencia interna, pero según le dé la luz a una cara u otra puede presentar una forma distinta. El poliedro para mí me representa claramente. Y la máscara trágica, la máscara, el prosopón de la tragedia griega, porque es la que te permite también ser otros, tener formas distintas incluso de ser, de desenvolverte, de pensar o de sentir, ¿no? No mentirte a ti mismo, pero sí no desaprovechar ese potencial que tenemos de ser otros, ¿no? Entonces la máscara y el poliedro para mí podrían ser mejores etiquetas, a pesar de que a mí no me gusta que se me etiquete. Sí puedo reconocer que de todas las disciplinas que toco, quizás de la que más me siento potencialmente capacitado es a la poesía, al lenguaje lírico, porque el lenguaje lírico para mí representa muchas otras artes. Lo lírico viene de la lira, de aquellos concursos donde participaba Safo y otros poetas, ¿verdad? Donde cantaban y declamaban sus poemas y había música, había también una relación con el espectador, etcétera, etcétera, etcétera. Había concurso. Bueno, yo me definiría de todas las disciplinas que toco más como poeta que las otras, pero aún así no me etiquetaría ni como multidisciplinar ni como poeta exclusivamente. Bueno, ¿y qué función tiene el comentario en tu obra, Soge? Hombre, tiene la función de la capacidad dialógica en las redes, que creo que es la más importante, porque el comentario que se haga puede ser un comentario complaciente y se agradece, pero yo no es los que más busco. El comentario puede ser crítico constructivo, puede ser crítico destructivo, pero yo entro perfectamente a la liza y a la dialéctica, a la polémica. No me importa polemizar porque creo que eso es como la gimnástica de la filosofía griega, ¿no? Hay que polemizar. Entonces, yo el comentario en el otro, en el crítico, en el espectador, en el que ve una obra o en el que me conoce, lo acepto siempre de buen agrado porque creo que no hay una manera mejor de desarrollarse, de crecer, de sacar la mejor versión de ti y de, bueno, esa especie de ejercicio socrático, ¿no? De ponerse continuamente en una interrogante y que te pongan en una interrogante. Creo que eso es lo bueno para cualquier artista que se precie. Es decir, uno no puede hacer una novela, un poema, una pintura, una sinfonía o un edificio arquitectónico sin luego estar sujeto a las críticas lógicas de los pertinentes, de los que saben y también de los que son a lo mejor más, en fin, de los que, bueno, de común quieren dar una opinión aunque no tengan unos conocimientos académicos. Aquí mi visión no es academicista, la del arte, mi visión es una visión muy distinta. En todo caso, si fuera academicista, lo sería de la Academia de Platón. En ese sentido, aquí el comentario, la liza, la dialéctica, el debate, sería la cuevita de Platón. Y en cierto modo las redes sociales para mí representan un poco esa cueva de Platón. Yo también quiero que mi exposición sea y exprese esa cueva de Platón donde el pensamiento, las ideas no sean solo meras copias inexactas de la realidad, sino que traten de ver, que es lo más importante para mí, la búsqueda de la verdad.
Para mí la búsqueda de la verdad es el motivo principal de mi obra en general. ¿Y qué significa el pensamiento para ti que esté en fricción? Pues lo que acabo de decir, decía Platón, hay un concepto de Platón muy rico que es la simploqué. La simploqué es ese cruce de lanzas de los guerreros, ¿no? Y es ese cruce de pensamientos. Pensar siempre es pensar contra alguien, aunque uno pueda que no tenga esa sensación de motivación de fondo, pero si yo pienso en la ganadería y estoy de acuerdo con la ganadería ecológica o con la ganadería de mi tierra, de Galicia, pues es una ganadería que es de explotación, etcétera, etcétera. Sin embargo, si va uno a la India, pues para la India la vaca es sagrada, ¿no? Aquí se come, se aprovecha, da leche, es buena para los pastos, hay una industria tanto doméstica como ganadera para otros servicios como la alimentación, etcétera, etcétera, y en otras latitudes por sus pensamientos, sus creencias y forma de ser son distintos. Entonces, aunque tú creas que piensas solo a favor de todo, de ti por supuesto, estás pensando contra alguien. Cuando piensas, cuando haces una obra, cuando escribes un libro, cuando haces una pintura, estás yendo realmente contra otros movimientos, contra otras formas de pensar, contra otras filosofías, contra otras formas de ver el mundo. Todo el mundo tiene una visión del mundo, una interpretación del mundo, de la política, de la economía, de la ciencia, del arte, de lo doméstico, de la felicidad, del amor, de todo, de cómo se come y de la cultura del ejercicio o de la educación. Pues si tienes una, esa necesariamente va a estar en confrontación con otras. Por tanto, para mí, la liza dialéctica en este terreno es algo que recibo positivamente. Y además es que, aunque no lo recibiera positivamente, es que es la auténtica naturaleza de... decía aquel libro de Engels, ¿no? La dialéctica de la naturaleza. La naturaleza es por sí ya contradictoria, hay una dialéctica entre polos opuestos, etcétera, etcétera, que implican desarrollo a su vez también. Entonces, no verlo es, para mí, es ser ciego. ¿Y qué papel juega la filosofía, la ciencia y el arte en tu obra? Bueno, todo porque para mí han sido las grandes disciplinas en mi vida, lo que creo que además son las grandes disciplinas en cualquier sociedad, en cualquier cultura, en la latitud que sea, ¿eh? Toda cultura, todo estado, todo país, todo linaje, toda familia tiene una filosofía, la que sea, de vida, puede ser sencilla, una filosofía mundana o académica si es un académico. Todo el mundo tiene una ciencia, unos conocimientos de algo, de los que sean. Una ama de casa necesita conocimientos de cómo se maneja una combustión, cómo se maneja, bueno, una ama de casa o un amo de casa, ¿eh? Porque hoy hay que andar con cuidado con la cancelación, ¿no? Pero las ciencias son conocimientos, entonces todo el mundo, todo país, toda cultura necesita también una serie y tiene una serie de conocimientos que la hacen mejor que otras, más desarrollada que otras o que generan más bienestar a sus miembros que otras. Entonces, y luego las artes igual, el arte es algo va mucho más allá de las bellas artes, ¿no? El arte empieza pues por el arte mismo de la vida, por el arte del desenvolvimiento doméstico, por el arte culinario, por el arte etc, etc, etc. El arte no es solo pintar o hacer un poema. Arte es, bueno, como decían los griegos, techné, es técnica, pero aplicada a muchísimas otras cosas. Es decir, el arte puede ser el arte de todo tipo de género, de todo tipo de actividad. Una persona se reconoce como artista de una actividad, la que sea, en la cocina, en el fútbol o en una actividad, la que sea, se le puede reconocer como artista. ¿Por qué? Pues porque lleva a lo mejor esa disciplina o ese género, lo eleva a unos niveles que sorprenden, que asombran. Entonces también pueden ser reconocidos como artistas. Entonces yo creo que
para mí la filosofía, las ciencias y las artes son las grandes disciplinas, no solo del individuo, sino de las sociedades en su conjunto, ¿no? ¿Y qué piensa ahora esto del algoritmo, esto nuevo que ha salido? ¿El algoritmo limita o potencia el pensamiento? Pues probablemente a priori, porque el algoritmo, bueno, el algoritmo no es más que una serie de pasos. Vamos a poner un algoritmo de Python, de un matemático, de un aritmético, en fin, o de una persona que se dedica a estas cosas del algoritmo en las redes, digital. El algoritmo no es más que una serie de pasos con un final, con un objetivo final. Entonces, el algoritmo, en este caso en las redes sociales, parte de la base de las grandes compañías, que son las que tienen en su mano las grandes redes, los grandes instrumentos tecnológicos, y tienen eso, la necesidad, la idea de dar una serie de pasos con un objetivo final para cumplir, que tiene mucho que ver con todo lo que hablamos. El objetivo final es meter a la gente en una determinada filosofía, en una determinada visión del mundo, en una determinada visión de la política, en una determinada visión de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a su vez es limitante en ese sentido porque trata de llevarte a un pensamiento único, a un pensamiento, el de la plataforma, el que sea, el que esté encima, el CEO, ¿no? El que se dice ahora el CEO, el dueño de la compañía, va a tratar de meterte y de encajar su pensamiento en ti, en los consumidores. Pero por otro lado, el algoritmo, bien entendido y bien utilizado, para mí, tiene esa otra cara, ese otro retorno, la posibilidad de que tú te generes a través del algoritmo más conocimientos, más posibilidades, más cauces, más medios. Si realmente volvemos a lo mismo, los grandes enciclopedistas en la época de la Ilustración, Diderot, d'Alembert, perseguían hacer una enciclopedia, meter el conocimiento del mundo en una enciclopedia. Pues hoy con las redes, incluso con esos algoritmos que tratan de limitarte, pues hoy en las redes sociales, si uno se para, puede llegar a tener grandes conocimientos de disciplinas que a lo mejor no podría acceder a ellas, porque no podría ir a la universidad, porque no podría ir, en fin, o porque tiene un trabajo determinado y es su ocupación vital, ¿no? Pero no quiere dejar de tener otros conocimientos. Pues, ¿qué más potencia tienen estos medios, internet, los buscadores, en fin, las plataformas de búsqueda y todas estas cosas que estamos hablando? ¿Qué más capacidad de arrojar conocimiento, de acceder al conocimiento hay hoy que no hubo antes? Al menos en el sentido global de la ciudadanía, de los pueblos, de las personas colectivamente. Antes no se conocía absolutamente nada y hoy puedes acceder a mucho conocimiento, pero claro, la información no implica conocimiento. La información solo implica pues una serie de resultados algorítmicos de compañías que están detrás. ¿El conocimiento implica información? Sí, pero una utilización de la información distinta. Tiene que ir por otros cauces. Entonces, aquí está la distinción, digamos, ¿no? Que es compleja y delicada, pero está ahí. ¿Y qué papel tienen las redes sociales en tu proyecto, Soge? Bueno, mi proyecto todo, porque el proyecto nace en el año 2020, en plena pandemia, nace dándole la importancia que ya se veía venir a las redes sociales, no solo por el momento y el contexto concreto, que ya evidentemente mucha gente empezó a utilizar medios para poder comunicarse porque había cuarentena, en fin, afectó al mundo entero, ¿no? Y probablemente pues ahí se cogió más conciencia por el conjunto de las poblaciones, de la ciudadanía, de las sociedades, al igual que de las grandes compañías, ¿no? Se tomó conciencia de que ahí se estaba con unas herramientas potentísimas. Entonces, para mí, las redes son eso, son redes. Tú con una red puedes hacer red de amistades, puedes hacer red de discusiones, puedes hacer una red de correspondencia de pensamientos distintos
llevados a un terreno polémico, sí, pero no llegados a puntos extremos, ¿no? Entonces, para mí las redes en mi proyecto van totalmente ligadas a él. Es decir, yo no necesito, evidentemente, las redes sociales para hacer un poema, pero sí para proyectarlo hacia los demás, sí para proyectarlo de otra manera que no sea a través de los medios clásicos. Yo, por ejemplo, se me pregunta muchas veces, ¿y por qué no editas los libros de poesías que tienes? Que tengo mucho recelo de las editoriales. No es que las conociera yo directamente personalmente, pero sí he conocido esa relación con otros poetas, con otros escritores, y sé cuáles son los grandes problemas. Entonces, esto me da la posibilidad de no solo hacer yo poesía, sino proyectarla con otros amigos que le interesan la poesía, con otros amigos que la ven de manera crítica, pero le gusta discutir sobre el tema, etcétera, etcétera. Por tanto, es un proyecto que nació, además, de cara al mundo de habla hispana, que es en el que me manejo, y derivado de él he tenido muchísimas amistades que no conozco físicamente, algunas sí, algunas han estado aquí en mi casa incluso, pero he conocido muchísimas amistades gracias a este proyecto por el uso de las redes sociales. Un buen uso de las redes sociales puede ser un uso positivo, pero hay que tener cuidado porque evidentemente hoy en las redes se juegan elementos legales, de derecho, en fin, se sabe ya los peligros. Y hay que tener mucho cuidado sobre todo con los niños y los jóvenes. ¿Quién maneja las redes sociales hoy día? Los oligarcas. Bueno, Elon Musk creo que es dueño de Twitter, ¿no? Sí, la acaba de comprar, creo. Facebook, Instagram es de un chavalito que no ligaba y creó no ligaba. Sí, sí, bueno, las redes sociales, da igual de la que estemos hablando, los dueños son... Ya lo vendió un alemán. ¿Quién está detrás de las redes? La política utiliza las redes, Trump utiliza las redes. ¿Cómo ves tú que Trump le hacen un tuit y mueva la bolsa? Sí, claro. O la alza. El poder de las redes, ¿no? Sí, bueno, el poder de los medios. Yo recuerdo aquel hacer que tuviera Clinton, ¿no? Claro. Aquel hacer que tuviera Clinton también afectó. Entonces hoy las redes, como son altavoces potentísimos, como son, auténticos potenciadores de mensajes, aunque sean mensajes ridículos, de presidentes ridículos, afectan evidentemente a las bolsas porque ahí hablamos de decisiones de guerra, hablamos de decisiones económicas. ¿Qué pasa en las redes, Soje? Hoy día si eres poeta, escritor, hay gente que no está en las redes, ya tienen un nombre, hay gente que no están en las redes, pero poca gente, incluso gente ya famosa se apunta al tema de las redes. Cada vez lo veo más. Sí, porque parece que... O se lo llevan otros. Bueno, a ver, hoy es con sustancia... ¿Es posible hoy un autor, un artista, sobre todo un artista visual, las redes son visuales, ¿es posible estar fuera de las redes? Hoy día, Soje, ¿o no? Bueno, se puede estar fuera de las redes. Lo que pasa que... Un artista puede, Sí. con todas las galerías cerradas, un pintor que busca la imagen... ¿Se puede estar fuera de las redes hoy día? Es muy difícil que un artista que pretenda mostrar su trabajo, porque puede dedicarse hay verdaderos artistas que son como erizos de cueva, que se meten en su cueva y no quieren saber nada de los demás, que son auténticos, zaratustras, que se meten como anacoretas en una cueva y no quieren saber de los demás, quieren saber de su arte y punto. Yo conocí a algunos, ¿no? Pero... Sí, hombre, sobre todo yo lo veo gente que ha triunfado. A Sabina le da igual estar en las redes que no. Sí, claro. Pero hoy las redes sociales, es consustancial. Yo creo que una persona desconocida, un artista desconocido que quiere darse a conocer, tiene que estar en las redes. No le queda otra. No hay otra vía. ¿Hay otra vía aparte de las redes? ¿Hay otro mundo fuera de las redes o no? No, igual que en otras épocas para ciertos artistas no existía el museo porque no los dejaban entrar. Entonces buscaban otras formas de expresar y de mostrar su arte. Entonces, bueno, las redes sociales es un potenciador visual, es un potenciador para el conocimiento de tu tarea, de tu obra, de tus producciones, etcétera, etcétera, y quien quiere la usa y quien quiere no. Evidentemente,
si las usas, tienes un gran potencial enorme de proyección, de proyección. Aún así puedes no ser nadie o no alcanzar las metas que persigues. Lo importante es que las cosas que hagas las hagas con una motivación positiva para ti, que sea un desarrollo de tu persona y de otras personas que puedan... Si las redes sociales te sirven para eso, para dar a conocer y para alcanzar las metas que persiguen, pues bienvenidas sean, ¿no? Si Sí, lo que sí, yo te pienso, sirven, no, si no, lo que no, te no, sirven es no tiene otra. para tener la cabeza más loca, pues evítalas. Pero hoy realmente como medios de comunicación, como medios de exposición de narrativa, de mensaje, de pensamiento, las redes sociales son consustanciales al presente y al futuro del mundo, del devenir del mundo. Yo lo tengo claro. Hoy el termómetro de la fama es los seguidores que tienes. No hay otro termómetro, Soge. Bueno, Yo siempre lo digo, que si no tienes seguidores, no eres nadie. ese Puedes puede ser un ser un gran termómetro. emprendedor. Yo tengo una publicación crítica sobre eso donde pongo los seguidores que tiene un pensador determinado, no voy a dar ni el nombre, da igual, ¿no? Que está en las redes, un pensador reconocido en lo académico, y las que tiene el Chocas, por ejemplo, algún influencer. Yo digo irónicamente que no tengo nada importante que decir, soy influencer, lo digo irónicamente. Pues a lo mejor tiene más seguidores el Chocas o cualquier otro, y no lo digo en detrimento de los influencers, ¿eh? Pero eso de influencer me parece a mí que hay que relativizarlo mucho, porque a lo mejor tiene más seguidores que un científico, pero importante para la sociedad es más el científico que tal o cual influencer. Sí, hombre, a un científico no le importa estar en las redes, ¿no? Incluso puede ser contraproducente, ¿no? Pero un artista visual, un artista, un fotógrafo, tiene que estar en las redes. A no ser que ya Sí, tengas una fama, ¿no? Puedes prescindir de las redes, ¿no? sí, se puede prescindir de las redes. Yo no he conocido en toda mi vida más que a partir de los ¿qué años yo tenía en el 2020? Pues 50 y pico de años. Yo nunca tuve redes sociales en el sentido que conocemos hoy. Tuve televisión. Cuando llegó por primera vez la televisión a mi casa fue un acontecimiento. Había radio, sí, pero cuando llegó la televisión yo era pequeño, tenía 6 o 7 años. Luego, después de la televisión vino las televisiones privadas, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas, ¿no? Pero yo no tuve redes sociales. Mis redes sociales eran las amistades. Las redes sociales es un concepto que va más allá de esto que estamos hablando. Las redes sociales existen sin las redes sociales, ¿correcto? Hay redes sociales porque hay familias, hay vecindades, hay estados, hay países, hay culturas, etcétera, hay colectivos humanos. Entonces, hay redes sociales sin redes sociales. Pero las redes sociales Sí, tecnológicas como las conocemos, que están en manos de oligarcas y que están en manos de oligarcas de países o de imperios determinados. No son lo mismo las redes sociales del imperio estadounidense, que están en Silicon Valley, que las de China. Y en muchas ocasiones están en oposición, evidentemente, de lógica imperial y de lógica de estados, en choque evidente, ¿no? Pero siempre están en manos de oligarcas, quitando, por ejemplo, el caso de China, que es la única potencia hoy mundial regida por un solo partido, por el Partido Comunista, pero que es una potencia y un imperio. sí, pero yo dentro de poco voy a China, pero los chinos tienen sus propias redes sociales. Aparte, Claro. bueno, que tienen un mercado interno tan potente que no le hacen falta las redes de otro sitio, ¿no? Bueno, No hacen falta. porque tiene sus Tienes un millón características. de clientes, 1.000 millones de clientes, China tiene no sus hacen falta. características. China quiere, como una pisonadora, quiere hacer cultura, imperio, a base de que la pisonadora parece que no se mueve, va poco a poco, pero avanza y sin guerras aparentemente. Estados Unidos, el otro imperio, por poner los dos en liza actualmente, ¿no? El otro ya abiertamente abre guerras, abre conflictos y, en fin, su situación política y económica es un desastre, pero necesita como imperio
no entrar en declive y por tanto necesita materias primas, necesita, bueno, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Cada uno, cada zona, cada política tiene su geoestrategia. No es la misma la de Rusia que la de China, que la de Estados Unidos, pero todos están en la misma, un poco en la misma palestra, utilizando el símil de griego, ¿no? Donde se hacía el pugilato, donde había las confrontaciones físicas en esos deportes, pues en la palestra del mundo hoy están en liza, en contradicción, en lucha total, en guerra abierta, comercial, económica, financiera e incluso en guerra física, caliente, los grandes imperios. Vamos, subimos a gente, Soje, y abrimos... Sí, súbela, que yo tengo a un sí, cuartito de... El que quiera subir para en dialéctica, bueno, mira, Lessi te habla de Gustavo Bueno, Soje es buenista, es mucho de Gustavo Bueno, es un materialista. Subir, pedir el que quiera subir, Alessi, si queréis subir, hablamos todos ya, que ya era, en principio era como una entrevista a Soje, pero ya podemos, ¿no? Subir gente, ¿no, Soje? Por supuesto, sí, tengo 20 minutitos más para media hora para poder hablar. Sí, 20 minutos y podemos seguir hablando del arte en el mundo de los algoritmos que rigen nuestras vidas. El mundo a golpe de like. Sí, pero yo lo veo en literatura, lo veo en todo, lo veo en el Premio Planeta, que ha causado mucho controversia, el Premio Planeta más económico, más dotado de mucha... Bueno, en fin, os tengo que dejar, ha sido un placer, pero tengo que dejar el directo. Rafa. Alexis, un placer. Bueno, pues nada, Soje.